pacto. Para aquellos pastores que piden recomendación de sus ovejas, para que ellos entiendan cuál es el nuevo pacto o qué es el pacto del Espíritu. Porque esto es lo que la gente necesita. Así que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de cómo algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Para los que piden cartas de recomendación, yo les quiero decir esto, mira. El hombre que mantenga pidiendo cartas de recomendación, este hombre es un religioso, ese no sabe ni para dónde va. Los hombres que quieran tener cartas de recomendación, la carta de recomendación es un corazón cambiado, es un espíritu nuevo dentro de él, que esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, porque por eso dice, nosotros no necesitamos cartas de recomendación, ni nos vamos a recomendar, sino que nosotros somos cartas expedidas por Dios. Y dice, no con tinta, sino ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea que cuando yo soy escrito, o soy carta leída para Cristo, para Dios y para el mundo, entonces tengo que tener ¿qué? Lo que dice el verso 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando yo vivo la palabra, porque ese es el nuevo pacto, cuando se vive la palabra, entonces yo tengo una confianza en Dios, porque Dios, Él me vive leyendo a mí y la palabra es un espejo para mí y sé cómo estoy delante de Dios. Dios es el que me va a dar testimonio, por eso a Él es que toca temerle y a Él es que hay que andar recto delante de Él. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que de nuestra competencia proviene de Dios. La competencia de nosotros proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros practicamos la palabra, entonces tenemos que tener una carta leída delante de Dios y no delante de los hombres. El hombre que vive pidiendo cartas de recomendación a tal hombre o el tal pastor que vive pidiendo cartas de recomendación, cuando lo hacen eso, el que lo hace es porque ese no sabe cuál es el nuevo pacto, todavía anda bajo la ley y no sabe lo que habla. Porque en la ley era que se pedían cartas, pero ahora no se piden cartas, ahora la carta tiene que ser usted mismo. Pablo lo dice, que vosotros sois cartas expedidas, no con letra, ni escritas con papel, con tinta, sino con la sangre de Jesucristo. Dice el verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando está hablando de esto, está hablando de lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, y dice esto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero mire lo que dice el verso 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mire cómo es la carta que toca ser expedida. No es porque un hombre
le diga a otro, usted me cayó bien, entonces a usted sí le doy carta de recomendación. Usted muy bien, lo está catalogando físicamente y por si le cae bien. Pero delante de Dios eres abominable, delante de Dios hace lo malo, delante de Dios hace lo torcido, delante de Dios eres una pudrición. Por eso no sirve, por eso no importa que le den cartas. Eso hacían el pueblo de Israel, los judíos se vivían dando cartas y vivían haciendo, aun cuando mataron a Cristo, se daban regalos y se hacían tantas cosas por la hipocresía, por la maldad que había. Pero la carta expedida que Dios pide es que tenga la palabra en el corazón, escrita en el corazón y grabada en la mente, para que se viva y seamos epístolas vivientes, que donde usted y yo nos paremos, no necesitamos que alguien diga, es que yo conozco a ese hombre, no, sino que por la gloria de Dios se conoce al hombre. Y ahí es cuando, por eso los judíos decían, cuando Nicodemo vino y miró a Cristo, dijo, ahora sí entiendo que eres enviado de Dios, porque lo que hay en usted no hay en nosotros. Y a Nicodemo lo convenció, fue el poder por el Espíritu de Dios que había en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no necesitamos que nos den carta. La carta, el que nos lee a nosotros día y noche se llama Dios. El que nos juzga y el que nos va a condenar o nos va a salvar se llama Él, Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros no necesitamos cartas. Si usted, verdad, ha hecho un nuevo pacto con Cristo, si usted ha pactado con la palabra para vivir en santidad y en obediencia y que la palabra lo gobierne, usted no necesita que le den cartas de recomendación. La carta es la palabra dentro de su corazón. Por eso en el verso 7 de 2 de Corintios 3 dice, y si el ministerio de muerte, ¿cuál era el ministerio de muerte? La ley, el que pecaba se moría, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Por qué hablaba de muerte? Porque Moisés tenía que morir y todo aquel que llevaba la ley moría, el que pecaba se moría. Moisés, dice la Biblia, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Por qué? Porque la gloria que estaba hablando, el pacto, la ley, por eso nadie la pudo cumplir. Y el Señor vino y Él es el nuevo pacto. Por eso en el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto. El nuevo pacto que habla ya no es con tantos sacrificios, ya no es con tanta cosa. Ahora es vivir la palabra y estarse acomodadito a la palabra para que seamos epístolas vivientes. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo dice el verso 8. O sea que ahora nosotros no necesitamos cartas de recomendación, sino que usted, hermano, pastor, amigo, amiga, usted tiene que ser carta leída por Dios y por los hombres, para que el día que Dios nos llame podamos, Señor, ser fieles delante de Dios y que el Señor nos tenga en su bendita gracia, que el día que Él nos llame a cuentas podamos decirle, heme aquí, y no que salgamos avergonzados diciendo que somos cristianos y vivir con celos, con envidia, con chisme, con un montonón de cosas, diciendo, sujetándose a hombres y a leyes terrenales que ni ellos mismos cumplen. Hay pastores que piden cartas, que ni ellos mismos se pastorean ellos mismos, pidiéndole carta a otro. Que una persona carnal no le puede pedir carta carnal a otro, porque de lo que tiene eso da. Usted y yo, si en verdad somos de Cristo y somos cristianos, no necesitamos que nos den cartas de recomendación, ni necesitamos pedir cartas de recomendación. Dios nos lee día y noche y nosotros somos epístolas vivientes. Tenemos que ser epístolas vivientes. Por eso ahí dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No, ahorita ya no necesitamos el ministerio de la ley, necesitamos el ministerio del Espíritu. Tenemos que acomodarnos a la palabra para que nosotros seamos epístolas vivientes. Amigo, usted que escucha, usted que dice por qué esto, por qué lo otro, usted que mira errores en uno y en otro, hermano, es para que usted mismo se enfoque en la palabra y no en los hombres. Hoy en día hay muchas herejías y dicen muchos que son de Dios, pero lamentablemente son herejía. La palabra herejía es un mandato de humano, un mandato de hombre. Herejes, gente que habla lo que ni siquiera sabe ni para dónde va. Porque el verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La justificación, la gracia, es por la vivencia en la palabra, no
Como muchos dicen que la gracia es simplemente que porque se bautizó y aceptó a Jesucristo, ya tiene la gracia encima. No, Señor. La gracia original es que usted sea una epístola viviente. Amigos, el que quiera escudriñar la palabra, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No le estoy enseñando que sea rebelde con aquellos hombres que en verdad caminan en el Espíritu. Con ellos no, pero con aquellos que no saben ni para dónde van, tiene que estudiar usted primeramente la Biblia para que no caigan en engaños ni error. Hermanos, Dios los guarde y el